quiero decirles de que, por ejemplo, en la población de, ustedes saben de que en la población de, hubo un momento histórico que está narrado acá, que es el capitán Cortés fue derribado en el aire y él iba a estrellarse en la población de, ya les digo, de, bueno, el avión se iba a estrellar en la población y él, estando herido de una bala .50, que ustedes saben que es grandísima y es una herida mortal, logró hacer que su avión no cayera sobre la población, sino que logró que cayera en un punto donde no causó daños a población civil. Esto sucedió en el lugar de San José La Fuente, en La Unión. En su avión está un monumento allá y todos los años se le hace una conmemoración a este capitán. Los invito a que vayan porque cada 17 de julio hacen una conmemoración histórica que consideramos de que no debería morir ese evento ni esa tradición. Y pueden ver al capitán Cortés, ¿no? Dice de que hay un doctor que se rebuscó y que sobresalió salvando vidas en el momento ese no sé si fue del genocidio, bueno, sí, o del traslado. Tengo que decirles y mencionar que, por supuesto, lo más importante, lo que más sobresale es la participación de las tropas salvadoreñas en la guerra de las 100 horas. Sin embargo, no solo fue la fuerza militar la que participó, fue el momento de unidad más grande en la historia de El Salvador. Todas las fuerzas vivas de El Salvador se unieron para ayudar a los expulsados de Honduras y también para acompañar a las tropas. ¿Qué significa esto? Que los estudiantes de medicina de ese momento, entre muchos otros, el doctor Monzón, Carlos Monzón, y también el doctor Rivera Aguilar, entre muchos otros, fueron enviados con las tropas para asistir a las tropas. Y aquí viene la narración de la última ciudad entregada a las tropas de la OEA, después de que cese el fuego, fue Alianza, en el del Valle, que se llama en Honduras esta ciudad. Y pues viene la narración del doctor Carlos Monzón, que pues es mi padre, y antes de morir, hace un año murió, pues sí, antes de morir él me contó y lo entrevisté y nos contaba parte de su historia. Viene plasmada aquí también, pueden ustedes leerla. Es un humilde tributo a los médicos y a enfermeras, como Julia Burgos, que también, y entre muchas otras enfermeras, que dieron su vida y dieron su esfuerzo por ayudar a los heridos, a los despojados. Aquí pueden verlos, las tropas eran enfermeras que dieron su vida por ayudar en ese momento tan duro y trágico que vivió Centroamérica. Se dice de que hay una ciudad que fue la última que fue entregada hacia la Alianza del Valle fue la última ciudad, fue entregada a la OEA después del cese al fuego. El punto es que como les dije, la propaganda, el desarrollo de la guerra, muchos decían de que El Salvador había lanzado una campaña de conquista y se le trató de declarar a El Salvador como agresor. Estas son pruebas que eso fue totalmente erróneo y falso. ¿Por qué? Porque El Salvador entregó todas sus tierras. La última conquistada fue Alianza en Honduras y se entregó. Fue la última ciudad que se entregó y la última donde las tropas se retiraron. Hay una fotografía aquí que pueden ver nuestras tropas, puedo buscarlas, donde las tropas están cubriendo la retirada de los tanques y de todas las tropas salvadoreñas. Bueno, esta es Alianza del Valle. Aquí pueden ver, es la última ciudad que se entregó. Esta es la historia del doctor Carlos Monzón, que acompañó a las tropas y pues estuvo bajo fuego también. Hubieron también civiles que se unieron, porque la euforia era tan grande que se unieron y les dieron grados militares para acompañar a las tropas. Al final, después de las 120 horas de guerra, de batalla militar y de la victoria salvadoreña, bajo presión internacional, El Salvador tuvo que retirar sus tropas. ¿Por
porque estaba a punto de ser declarado agresor. Y por ser declarado agresor, iban a tener muchas autoridades internacionales que, pues, los gobernantes evaluaron que no era prudente recibirlas. Siendo así, las tropas comienzan a replegarse y terminan el 6 de agosto hasta el 8 a regresar a El Salvador. En El Salvador se preparó el evento de unidad más grande en las calles de El Salvador, que fue el desfile de la victoria. Más de 500,000 salvadoreños en las calles de San Salvador, en las calles de Santa Ana, en las calles de San Miguel, reunidas con las tropas celebrando la victoria sobre Honduras, el castigo que se le había dado a las tropas genocidas en ese momento de López Arellano. Entonces, aquí donde estamos, el Boulevard de los Héroes tiene ese nombre por eso, porque aquí desfilaron los héroes que lucharon para castigar a quienes habían injustamente maltratado, asesinado y robado a los campesinos salvadoreños. Y este monumento que está allá, que es el Monumento de los Héroes, pues es el monumento que fue erguido, creado para reconocer a los héroes. Aquí hay una foto de antes y después que tomé yo, pues, y ustedes pueden ver cómo era antes. El monumento decía solo en honor a los héroes y ahora tiene una placa. Les voy a leer lo que dice la placa. La placa que ustedes pueden ver allí en el monumento dice: en memoria a los héroes de la guerra de legítima defensa de la República de El Salvador. Y dice: juráis por vuestro honor sostener la integridad del territorio, defender el pabellón nacional como la insignia sagrada de la patria, 1969. San Salvador, 14 de julio, esto fue en el año 2005. Para más detalles, el libro lo tiene a la venta el amigo aquí, ¿verdad? Tiene un costo ahorita de $16. Sí, $16. Miren, más detalles pueden verlos aquí donde tenemos este libro. Bueno, esta es una guía fotográfica donde ustedes van a encontrar todo lo que estamos hablando y narrando. Y aquí pueden ver las tropas desfilando, si no me equivoco, en San Miguel. Van a haber tropas en Santa Ana, en diferentes lugares. Por supuesto, el desfile más grande y el más importante fue en San Salvador. En todos los lugares el presidente Sánchez Hernández estuvo presente. Pueden ver nuestras tropas. Mire, y ahí tenemos ¿cómo es que le decían a este señor que era? Aquí Era el diablo, ¿verdad? Ahí estaba, ahorita lo acabo de ver. En contra y los problemas que esto causaba, porque les tengo que decir algo, la Fuerza Aérea de Honduras era superior, siempre ha sido la fuerza número 1 de Centroamérica en el tema de Fuerza Aérea, y sin embargo El Salvador, uniéndose a pilotos civiles. ¿Dónde venden ese libro? Dice Edgar. Ya vamos a dar la información para que se pueda obtener. Lanzó una campaña de bombardeos hacia diferentes puntos en Honduras, como por ejemplo Toncontín, la capital Tegucigalpa. Algunas fueron exitosas, algunas no fueron exitosas, pero lo importante de esto es el arrojo del piloto salvadoreño y de todos los salvadoreños, que ante una fuerza superior, un país más grande, ante toda la comunidad internacional tratando de lanzar acusaciones de agresión, logró esta campaña. Inclusive, les tengo que mencionar algo, la ayuda internacional militar se cortó, no había ayuda de Estados Unidos, no había ayuda de la comunidad internacional. El Salvador consiguió las armas, las municiones, haciendo uso y gala de aquel sentimiento y aquella creatividad de los salvadoreños. Y eso creo que lo narra muy bien el doctor David Spencer, que es un asesor norteamericano muy preparado con respecto al tema de América Latina y América en general, y él dice esto. Él lanzó un libro de fotografías chiquitito hace años con el capitán Gerard Fon Santos y dice: siempre me interesó esta guerra cuando estaba trabajando el tema de la guerra civil. Me encontraba con veteranos de la guerra del Salvador-Honduras y los entrevistaba, buscaba fotografías, y así que decidí lanzar un pequeño tributo el 30 aniversario. En ese libro el objetivo era dar a conocer esta guerra porque mucha gente la ha olvidado. El salvadoreño es un pueblo trabajador y es un pueblo de mucha imaginación. Cuando no tiene, improvisa.
y esta guerra representa al máximo esa improvisación que le llevó a la victoria. Tengo que decirle que esta es una imagen del Boulevard de los Héroes, aquí, en el desfile de la victoria. Total. Más de 500,000 salvadoreños, el desfile más grande en toda la historia de El Salvador, que más gente ha reunido. Aquí van a encontrar fotografías en el Estadio Flor Blanca, repleto de gente celebrando con sus tropas. Sí, fue importante y ustedes saben que el papel de la mujer, como les decía, los conocedores de los conflictos armados, los historiadores o investigadores de la historia, saben que normalmente en una campaña militar los niños y las mujeres son el último frente. Los hombres van al frente y mueren en las guerras. Las mujeres y los niños se protegen y si la guerra les llega al último, pues ellas entran en acción. Sin embargo, como ya saben, el salvadoreño es un pueblo de arrojo, de valientes, inclusive sus mujeres también acompañaron al frente. Entonces hay un capítulo especial de la mujer en el conflicto armado de la Guerra de las 100 Horas. Y pueden ver también de que inclusive hubieron marchas de mujeres masivas, no solo aquí, sino también en Estados Unidos, también frente a la OEA, donde pedían de que las tropas no se retiraran, que no se entregaran las tierras conquistadas hasta que se reconociera el genocidio ante los campesinos salvadoreños y se les reintegrara lo que se les había quitado. Entonces hay un capítulo especial, como por ejemplo de aquí la capitana Santaneca, que es famosa también, que se dicen las narraciones que estuvo en el campo de batalla. Hay que hacer una investigación más profunda de eso, pero aquí están fotografías que muestran que por lo menos es verdad que existió, y es un tributo a ellas también, a la mujer salvadoreña y a su valentía. Y por supuesto las enfermeras, médicos, mujeres que acompañaron a las tropas y desfilaron en el desfile de la victoria también junto a las tropas. Luis, parece ser que hay testimonio, ¿verdad? También de los amigos, de los veteranos de ese momento, ¿verdad? Sí, así es. A pesar de que es una guerra olvidada, poco comentada, que debería ser estudiada en los salones de todos nuestros niños para que conozcan la verdadera razón y no se repita, que eso no sucede. Sin embargo, en el año 2019, se hizo un tributo por el gobierno a los veteranos y héroes por los 50 años de la Guerra de Legítima Defensa. Ustedes pueden encontrar aquí a los veteranos que desfilaron, se les entregó un pin, inclusive el ministro de la Defensa, Merino Monroy, les entregó un reconocimiento que es, ustedes van a encontrar ese reconocimiento que está aquí. Es un pin conmemorativo de los 50 años de la Guerra de Legítima Defensa. Recuerden una cosa, han pasado 50 años y muchos de esos veteranos ya han dejado de existir, ¿verdad? Entonces, inclusive el coronel Rolando Herrarte murió hace unos meses también, el doctor Carlos Monzón ya murió, y así la historia, los protagonistas de la historia también van desapareciendo, y es importante que no se olvide su historia, porque la historia y la cultura es lo que crea una sociedad y es lo que hace grande a esa sociedad, no olvidarla. Al nomás terminó la guerra, hubo algo insólito. Y solo es uno de tantos casos que podemos llevar ahorita al recuerdo. El caso del señor ¿cómo es que se llama? El señor que 32 años pasó. Salomón Vides. También 32 años pasó. Esto es una historia increíble porque es única. Salomón Vides, pueden verlo acá. Perdón. Salomón Vides vivía en Honduras. Se había ido a Honduras, como muchos salvadoreños, que en ese momento las compañías United Fruit Company y otras ofrecían trabajos y fueron también parte de los causantes de este trágico evento, porque querían quedarse con tierras de hondureños y expulsar a los salvadoreños que tenían tierras legítimas. Entonces Salomón Vides, trabajando allá,
pues, y viendo lo que estaba sucediendo, que temió por su vida y salió huyendo. Entonces él se fue para Guatemala y en la selva de Guatemala vivió durante 32 años perdido, sin tener contacto con ninguna otra persona, viviendo de la naturaleza, de los animales, etcétera, etcétera, hasta que en el año 1997 regresó con su familia y murió en El Salvador. O sea, ¿pueden ver la fotografía donde lo traen cargando el señor? Sí, aquí pueden ver la fotografía donde él está cargado cuando los equipos de Cruz Roja le ayudaron a llevarlo, porque él, la verdad es que se sentía uno con la jungla y le fue difícil también dejar la jungla, pero también extrañaba a su familia. Fueron 32 años perdido en la jungla. Fue así de cruel la guerra, que destruyó familias, que despojó a muchas personas de su historia, que las dejó sin nada, inclusive les quitó la vida. Y pues él es un ejemplo de otro tipo de sufrimiento, que fue alejarse totalmente, inclusive de la sociedad. Así es, el esfuerzo de Lobo Studio 19, como director, mi persona, pues tenemos programado y le pedimos al Supremo Director que nos bendiga para sacar 3 libros más sobre la historia de El Salvador, la historia y cultura de El Salvador. Adelantándole, ¿verdad? Uno es sobre el año 1983 y los hechos realizados en Quebrada Seca. Otro es el conflicto de los 80, ¿verdad? Otro es sobre el patrimonio cultural de Agustín Barrios Mangoré, que esos son 3 libros específicamente de ese tema, pero uno va a salir este año, que es el guitarrista más grande para algunos del mundo y para otros de América, y está enterrado en el Cementerio de los Ilustres. Es patrimonio de El Salvador, y estableció su única escuela en El Salvador. Y el otro, pues, es una sorpresa que esperamos lanzarlo a final de año o adelante, por ahí por octubre, quizás vamos a dar le vamos a dar inclusive también a Tocho Morocho, sobre la ofensiva de 1989. Son trabajos científicos sobre cada tema. Es un trabajo científico, un trabajo que se hace. La historia, nunca nadie tiene la verdad absoluta, pero se trata de hacer la verdad más cercana y objetiva a lo que sucedió. Por ejemplo, si este evento fue en 1969, todo lo que van a ver acá tiene que ver con esa fecha, quién sucedió en esa fecha, en los lugares que se describen. No se va a poner un trabajo que ustedes han visto, por ejemplo, de fotografía de África y dicen que sucedió aquí, o de los 80 y dicen que fue en el 69, no. Tratamos de tener ese cuidado de que quede bien documentado y sea profundo y objetivo. En la introducción yo plasmo mi sentimiento en ese sentido y la descripción de lo que fue este trabajo, porque es difícil plasmar en un libro de 166 páginas un tema tan rico en información, tan rico y apasionado. El trabajo nació desde que yo era pequeño, en primer lugar, porque ni siquiera en los centros de estudio se habla de este tema. Este es un tema de orgullo nacional, es un tema histórico-cultural que debería ser conocido por todos nuestros estudiantes, debería ser tratado por todos aquellos investigadores de los conflictos armados, los abogados, inclusive tiene para los músicos, porque les tengo que decir que este es una parte que se complementa con el documental 100 horas de honor, que ustedes lo pueden ver en YouTube, como una parte, las 2 partes, y también con 15 minutos extra, más de 2 horas sobre este tema que se llama 100 horas de honor. Ustedes pueden buscarlo en Lobo Studio 19, que nos sentimos muy orgullosos y también humildemente le agradecemos a Tocho Morocho que nos apoye, porque también en ese documental van a ver parte de las entrevistas que Tocho Morocho ha realizado, porque él ha tomado entrevistas con algunos veteranos, como el coronel Turcios, héroe de los paracaidistas, que narra su vivencia en la Guerra de las 100 horas. Entonces, en este libro también van a encontrar mencionado a Tocho Morocho, porque es importante que todo lo que realizamos este trabajo, sea grande, sea humilde, sea pequeño, es importante analizarlo, no dejarlo de lado y siempre apoyarlo, porque así, como les mencioné, la cultura y la historia es la base de una sociedad grande. Si se olvida la historia y la cultura, los errores que pasaron en el pasado, perdón, valga la redundancia, los errores del pasado se van a repetir. Entonces,
Este trabajo, como les decía, nació desde pequeño. Cuando ustedes pueden ver estos cascos, este casco que está en la portada, fue capturado por las tropas en Alianza Valle, la última ciudad capturada y entregada a la OEA en la guerra de 100 horas, y por mi padre. Él, siendo médico acompañando a las tropas, pues se atacó las posiciones. Tristemente, un sargento hondureño murió. Digo tristemente porque no es este tema, por supuesto, alguien lo puede ver con pasión y está dedicado al pueblo salvadoreño, pero también está dedicado al pueblo hondureño y está dedicado a Centroamérica, para que conozcamos nuestra historia, aprendamos de nuestros errores. Es del batallón Trinidad y fue capturado en esa guerra. Y este otro fue de un teniente coronel, el Diablo Velázquez, legendario, que siempre ustedes lo van a ver, que era la foto que Tocho Morocho que es una figura que pues ya murió, pero está plasmada en la historia de El Salvador. Entre muchas otras fotografías ustedes pueden ver al Diablo Velázquez acá, ¿verdad? Aquí está. Ah, esa es una, esta es otra. Hay varias fotografías del Diablo Velázquez. Sí, así es. ¿Quiere cambiamos y me entrega eso? Por ejemplo, también Right, está esta. Hay una sección importante para diferentes actores. Aquí pueden ver al Diablo Velázquez, al presidente Romero, antes de ser presidente. Aquí pueden ver las tropas, pueden ver al coronel Claramont, que también estuvo tiempo después, en el 70, y una de las elecciones de los 70, fue declarado presidente, pero la historia dice que no le entregaron la presidencia, etcétera, etcétera. Ahí es otra historia. Pero ahí pueden ver muchos actores de la vida diaria militar de El Salvador, que inclusive tuvieron que ver en los conflictos futuros, que fue el conflicto de los 80. Para complementar el libro, no se olviden, busquen el documental 100 horas de honor. Ahí les va a quedar un poco más claro con video qué significa 100 horas de honor y por qué se tituló 100 horas de honor, ¿verdad? En honor y dedicado un pequeño tributo a las víctimas y héroes del conflicto de la guerra del Salvador versus Honduras en 1969. En este momento grandioso en la historia del Salvador, Tocho Morocho, mi persona Lobo, representante de Lobo Estudios 19, le entrego al gran Tocho Morocho por su trabajo, por su esfuerzo en la historia, con los veteranos. Nuestro saludo a todos los veteranos, abrazos fraternos, hermanos. El libro 100 horas de honor, para que él pueda tenerlo en su colección y le pueda servir, por supuesto. Y como ya lo mencioné, él también, pues aunque sea pequeño, está mencionado acá por sus entrevistas que les ha hecho a veteranos que mencionan la guerra de El Salvador versus Honduras, la guerra de legítima defensa. Entonces, Tocho, te agradezco mucho. Este libro es para ustedes y recibiéndolo él, lo reciben todos ustedes, sus fans de su canal, que son muchos y al cual yo también sigo y admiro tu trabajo. Miren, está bonito el libro y además viene autografiado, ¿verdad? ¿Ven? Viene autografiado por Luis, ¿verdad? De los estudios Globo. Así de que lo recibo con mucho gusto y para todo el que necesite o quiera este libro, saben, pueden comunicarse conmigo, pueden comunicarse, no sé si él puede dar su número, no sé, Bueno, o el WhatsApp. Pueden visitar la página, ¿Sí? Pueden visitar la página en Facebook, Lobo Estudios 19. Lobo Estudios 19. Pueden visitar también nuestras páginas de trabajo en El Salvador Gaceta. Pueden visitar 1111 Tormenta Roja, donde estamos haciendo el esfuerzo más objetivo y el banco de información más grande sobre el conflicto de los 80, y donde también compartimos todo esto. Y ahí pueden escribirnos y pedir su libro. También pueden escribir ya les digo el teléfono en donde se les va a atender para todos aquellos que quieran este libro. Y pueden obtener su libro. En estos momentos vale $16, está cómodo, está barato. Y ¿por qué no? Conocer un poco más y ver bastantes fotografías que estas sí ya las hemos visto muchas veces, pero hay bastantes que no se han visto y solo aquí en exclusiva, ¿verdad? Pueden comunicarse también a 7541-9419. Espérame, ¿cuáles son los primeros? 7541-9419. Lobo Estudio 19. Pueden comunicarse, llamar. Miren, apoyemos este proyecto, hombre. Todo lo que es
Él no me está pagando, ni yo le estoy pagando, sino que esta es una situación de seguir la historia, de continuar la historia, de conocer la historia. Son cosas que lo que Tocho Morocho viene haciendo también para que la historia no se pierda. Así es de que ahí estamos, Luis. Gracias, mi brother. Dios me le bendiga. Tocho Morocho, y Y recuerden, vamos a seguir con otro. vienen más. Bendiciones. Saludos. Ahí estamos.